nos invita a encontrarnos en un debate, en una discusión, en análisis deductivos y muy perfilados, analizando los contextos de la política nacional e internacional y particularmente este presente triste y vergonzoso que tiene hoy la Argentina. ¿Sabe con quién hablamos? Con Altamira, el último marxista de este país o del cono sur de Latinoamérica. Le agradecemos desde ya, naturalmente, su predisposición, el tiempo que nos otorgó y naturalmente una entrevista que no tiene real y verdadero desperdicio. Jorge Altamira en exclusiva para PNM. Los fracasos del peronismo han sido capitalizados por la derecha. Esto no es una fatalidad, pero muestra que en el tablero político y en el tablero de la clase obrera, la izquierda todavía no ha ganado una posición como para desafiar a la derecha en esta opción a los gobiernos, digamos, peronistas. Siempre tenemos este péndulo, Alfonsín Menem, luego tenemos de la Rúa, ¿no es cierto? En el gobierno de la Rúa ya ingresan a la administración del Estado casi todos los funcionarios que están hoy con Milei y que luego que antes estuvieron con Macri. Entonces, entre de la Rúa, Menem, de la Rúa, Macri y Milei hay una continuidad. Y como la crisis se agravó considerablemente, una fracción muy importante del capital financiero, inclusive de la burguesía nacional, entiende que hay que imprimirle un rumbo mucho más acentuado hacia la derecha, más enérgico, y de ahí viene esto que nosotros, esto es importante que se lo diga, en la campaña electoral, yo particularmente señalé o advertí que iba a iniciarse con un golpe de Estado económico, con una evolución extremadamente brutal, y con este ciclo que hemos comenzado ahora. Esta devaluación es una devaluación muy interesante, porque como lo demuestran los acontecimientos anteriores, no tiene el propósito tradicional de abaratar la producción argentina que se exporta, sino que es un golpe de Estado circunscrito a la necesidad de confiscar a los trabajadores en general y a los jubilados el 50% de sus ingresos. Voy a ser más concreto. En diciembre, con una devaluación del 60 y pico %, es decir, un aumento del dólar de cerca del 120%, el único propósito que tiene es desatar una fuerte inflación al mismo tiempo que se congelan jubilaciones y salarios, para, con el pretexto de encontrar un equilibrio presupuestario o con la finalidad de alcanzar ese equilibrio presupuestario, producir una confiscación económica, digamos, que no tiene precedentes, salvo aquella de el corralito y la devaluación de la Rúa Caballo de un lado, igual de después. Es el único propósito de esto, porque, insisto, como lo demuestran los acontecimientos ulteriores, inmediatamente el gobierno frena el proceso devaluatorio y, por lo tanto, no era el propósito abaratar las exportaciones, tampoco se reducen o se eliminan las retenciones a las exportaciones, sino que el propósito es producir un golpe de Estado, que a través de esta confiscación absolutamente sin precedentes, es más vasta que los trabajadores y los jubilados, por ejemplo, los inquilinos, sufren una poda extraordinaria de sus ingresos como consecuencia de un aumento absolutamente gigantesco de los alquileres. Es sugestivo que en el marco de una devaluación tan fuerte como la de diciembre y de una inflación del 25%, en ese marco se liberan los alquileres,
como históricamente en un marco profundamente inflacionario, se buscaba encontrar un punto medio de conciliación entre propietarios e inquilinos. Y bueno, esto desarrolló una miseria social gigantesca. Si usted quiere que yo amplíe esto, debido a los índices de pobreza que han sido conocidos, que se han conocido en estos días, es también importante que le señale lo siguiente. Hay otro proceso confiscatorio más sutil, más oculto, que ocurre durante la pandemia. Durante la pandemia, bajo el gobierno de los Fernández, se produce una gigantesca emisión monetaria para cubrir las pérdidas o las pérdidas de ganancias de las grandes empresas que tienen que reducir la producción, cerrar determinados días, algunas que son esenciales, otras que no son tan esenciales, y se produce una emisión que por cálculos que uno puede desarrollar ulteriormente equivalen a unos 40.000 millones de dólares en pesos. ¿Cómo este cálculo? Y bueno, porque ese dinero que se emitió como subsidio fue absorbido por el Banco Central y terminó apareciendo en lo que se llama pasivos remunerados, deuda remunerada del Banco Central. Entonces, esa deuda remunerada del Banco Central es una bomba atómica inflacionaria, porque el Banco Central no puede pagar esa deuda, la tiene que refinanciar todo el tiempo y sin embargo tiene que pagar intereses sobre esa deuda, y si esos intereses son absorbidos de nuevo para que no haya una inflación, aumenta todavía más la deuda. Lo que va a hacer Milei es liberar ese proceso con un gigantesco endeudamiento, y debido a que subsidio del orden de los 40.000 millones de dólares que se le ha dado a las grandes empresas, a los bancos, etcétera, inclusive con denuncias públicas que fueron hechas de fraude económico, se desata un proceso inflacionario diferente al pasado, porque este es un proceso inflacionario inducido por una emisión monetaria gigantesca. Este proceso inflacionario ha afectado a las clases trabajadoras y el torniquete de este proceso inflacionario todavía no ha concluido, porque gran parte de la deuda del Banco Central, casi le diría la totalidad, se ha transformado en deuda del Tesoro Nacional, que ha crecido en forma extraordinaria, poniendo en peligro el sustento de las finanzas públicas. Contra lo que digan Milei y Caputo, el crecimiento de la deuda ha sido tan extraordinario que las finanzas públicas virtualmente están quebradas. Entonces, como usted ve, es un gigantesco proceso que ha habido aquí. Milei no ha improvisado nada. Creo que inclusive fue preparado políticamente para esta operación, y está en clara combinación con Macri, que fue uno de los primeros en decir que el próximo ajuste tenía que ser de shock, que no podía ser gradual, como él dijo en su propio programa de ajuste en el año 2016 en adelante. Entonces Argentina está sentada en una bomba de tiempo que nadie logra desarmar, que tiene la apariencia de desarmarse, pero que no se ha desarmado en absoluto, y que le ha sumado a esto una crisis industrial de gran envergadura del orden del 18%, una caída del 18% de la industria, que aparece como una caída del 6%, porque la actividad agropecuaria y las conexiones con la actividad agropecuaria, industria de maquinaria agrícola, etcétera, crecieron. Entonces, en el promedio queda una caída del Producto Bruto del 6%, que es francamente enorme, pero que es como una caída del Producto Industrial extraordinario. En lo que se refiere a Argentina y al momento actual, creo que esto está perfectamente claro,
yo le añadiría, solamente para incitarlo a que la entrevista desarrolle temas nuevos, una respuesta que no está a la altura de las circunstancias de parte de la clase obrera, en función de una extraordinaria colaboración política de la CGT y los sindicatos con el gobierno de Milei, y que se ha manifestado en paritarias que han firmado convenios a la baja, es decir, convenios inferiores a toda esta tasa de inflación, de manera que usted va a tener desde el año 2017 hasta hoy una suerte de poda de los salarios de orden del 30-35%, algo que no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Jorge, lo estoy escuchando atentamente. Yo no entiendo mucho de economía, pero sentido común más o menos puedo sostener el hilo de esta explicación. Pero lo que se me ocurre, en principio, un país endeudado y quebrado como la Argentina, cualquier proyecto político apuntaría al desarrollo industrial, productivo, tecnológico. Y sin embargo, desde que asumió Milei, achicó el Estado, sacó todos los resortes posibles que puedan ayudar a un despegue, no hay crédito, a la Argentina nadie le presta un solo peso, y vemos un presidente que se regocija con el dolor ajeno, digamos. Lo que nos propone la política, en un contexto que coincide absolutamente con lo que usted nos está advirtiendo o enunciando, no vemos por parte de la política la posibilidad de encontrar una mínima esperanza. Y usted dice esto, desde el orden convencional no hay posibilidad de respuesta. Bueno, en tal caso, ¿cuál es la respuesta? Porque nos van a llevar a todos a un abismo, y no sé cuánta gente está dispuesta a no saltar a ese abismo. Yo creo que por sobrevivencia natural uno intenta evitar que ese empujón te lleve al abismo. Hay un país que está esperando algo, y hay un presidente o una clase política que uno advierte que está yendo para el lado donde evidentemente no estamos dentro de la 40 de ese arca que esperamos que nos salve de este diluvio, que es inevitable parece ser, ¿no? Mire, eso usted tiene toda la razón. El problema que está, la problemática que tenemos hoy en Argentina, es en qué medida la clase obrera y los trabajadores asimilan la experiencia que están viviendo y pasan a protagonizar una acción histórica como la que ha tenido reiteradamente en el pasado, desde el principio del siglo XIX, después el 17 de octubre, el Cordobazo, las huelgas generales. Es decir, el fenómeno sustancial acá es que están operando sin anestesia porque hay una clase obrera extremadamente atomizada. Este es el núcleo del problema. Por eso, cuando Milei empieza a tener un boicot televisivo a su discurso de presentación del presupuesto del Congreso, y luego las encuestas empiezan a mostrar una caída, y el otro día le arruinó el rating a Susana Jiménez, el programa ese cayó de la presencia de los televidentes enormemente por Milei. Quiere decir que hay una procesión que marcha por dentro y que hay que tratar de interpretarla políticamente, porque lo más conveniente para el país es que si va a haber una explosión, sea una explosión conducida políticamente. Porque si no es una explosión conducida políticamente, es peligroso. Por una posibilidad larga, por dañina que sea, en cambio si es conducida políticamente no. Este es el desafío que tiene la izquierda. La izquierda está llamada a jugar un rol histórico, se interpreta esta circunstancia, y no la interpreta, que es el punto más grave ahora, porque más o menos acompaña. Es decir, a ver si estoy interpretando bien lo que me dice. Si hay una canalización de la bronca, de la indignación, del repudio por lo que hace Milei, y no aparece una figura política que represente eso, el hecho de que se haga un apagón televisivo no es inocente, es mucho más peligroso de lo que uno supone. Muy bueno, es un dato positivo porque quiere decir que
el cuerpo de la sociedad se está reaccionando. A registrar un conjunto de manifestaciones que abren un camino, como va a ser la marcha universitaria, exacto, esta, como fue la anterior, como fueron distintas marchas, que el problema central de esas marchas es que eran tanto más multitudinarias cuanto políticamente impotentes. Exacto, coincido. Porque fue muy interesante tener una multitud como la que hubo el 24 de marzo, y no estaba dominada esa manifestación por consignas antigubernamentales, sino que estaba dominada por el repudio a la dictadura, lo desapareció, es decir, era una conmemoración más que una acción política. Claro. Y ahora tenía poco presente y poca proyección futura. Claro. Exactamente. Y ahora después hubo una manifestación universitaria bastante controlada políticamente por el aparato de los rectores de la universidad, que están vinculados a la Unión Cívica Radical, que están juntos por el cambio, que dirigía Macri, que tiene puentes con Milei, y usted vio que se dijo que había 1 millón de personas, pero políticamente no se potenció. Ahora, en política, en una crisis de este tipo, no es cuestión de repartir culpas, hay que mostrar las contradicciones para, trabajando sobre ellas, superarlas. Y en ese sentido la izquierda acompaña este proceso, pero no lo dirige, porque sigue atada a la CGT, que la CGT haga esto, que la CGT haga lo otro. Es decir, no hay una perspectiva propia. Esto se vio muy bien, al menos tiene el valor de ilustrar lo que le voy a decir ahora, el 1 de mayo. Cuando el 1 de mayo la CGT convoca no a la Plaza de Mayo, sino a Sopardo, y no una movilización contra el gobierno, sino una movilización de pleitesía a los ancianos que dirigen la CGT, la izquierda tenía la gran oportunidad de decir: no, nosotros vamos a Plaza de Mayo y nos declaramos ante la ciudadanía como una alternativa política. No, fueron al acto de la CGT. Entonces, este seguidismo a lo que ya está agotado es absolutamente mortal. Ahora, para que usted entienda la proyección que tiene, lo único injusto de esta crítica que hago a la izquierda es que lo mismo hace la izquierda absolutamente en todo el mundo. Recientemente Francia ganó las elecciones y Macron logró meter un gobierno de derecha. Y bueno, no podemos entrar ahora a analizar la situación francesa, pero era perfectamente previsible, yo lo escribí con mucha antelación, que este proceso iba a ser capitalizado por la derecha, aunque apareciera con ventajas electorales en la izquierda, porque no saca los pies del plato de este sistema. Usted tiene que comprender, acá nos vamos de la Argentina, el estado del mundo es el estado de una guerra mundial, por apetitos imperialistas, sin ninguna consideración por la humanidad. Las masacres en Gaza, en el Líbano, en Ucrania, en Rusia, no le mueven un pelo a nadie. Lo único que hacen es incentivar a los estados mayores a encontrar armamentos más sofisticados para prevalecer. Entonces, acuérdense que cuando se disuelve la Unión Soviética se anuncia el final de la historia, un periodo de colaboración internacional, etc. Y la disolución de la Unión Soviética provocó esta guerra. Porque para las grandes potencias imperialistas, con esa disolución, se abrió un mercado gigantesco. Y entonces se lanzaron como buitres a conquistar. Claro. Naturalmente, la oligarquía rusa dijo: bueno, el dueño acá de Rusia somos nosotros, ya no somos comunistas, pero seguimos siendo rusos. Nosotros queremos nuestra propia tajada. Claro. Y entonces viene la guerra como ocurrieron con todas las anteriores. Es una disputa por el control del mundo y de los mercados. Las grandes potencias son guerras imperialistas. En este cuadro se mueve Milei, porque Milei es el único presidente de los que hemos tenido nosotros
que con mayor vigor dijo que él eligió un campo internacional, que era el campo de la OTAN en Ucrania y era el campo de Israel. Y ese es el apoyo político más importante que Milei tiene. No lo tiene en Argentina el apoyo. El apoyo lo tiene a nivel mundial, de estos sectores. Y no se puede leer, no ya la Argentina, sino ningún país relativamente importante, no se puede leer esos países haciendo abstracción de una guerra mundial que es muy clara. Por ejemplo, hace 2-3 horas Irán mandó 200 misiles contra Israel. Y lo que había empezado con un asalto en el sur de Israel, hoy es una guerra en 7 frentes, sumado al de Rusia, que ahora ya atacan al territorio ruso, bueno, sumado a la guerra en Europa, ¿no? Jorge, quiero decir, esta nota va a salir el día domingo, va a quedar un poquito desactualizada con respecto a hechos que van a producirse esta semana, precisamente mañana miércoles, que es la movilización. No vamos a abordar porque es un hecho que todavía no ocurrió, más allá de lo que podemos vaticinar respecto de esto, ¿no? Que se entiende que es multitudinaria, que es, va a ser importante. Si cambian algunas formas de comunicación y se capitaliza en términos políticos la movilización, como bien dice Jorge Altamira. 2 puntos respecto de esto. Digo, es consecuente que frente a este contexto el universitario, el académico y esa consigna importante para los argentinos, lo que representa la universidad particularmente, que sea quien se manifieste frente a esto, más allá de que yo lo haga con ciertas torpezas. Y lo segundo, Jorge, y con esto lo agradezco y lo estamos despidiendo y agradecido enormemente por atendernos. ¿Por qué la CGT, como columna vertebral representativa histórica de los trabajadores, hasta ahora no se ha manifestado como corresponde y aparentemente mañana, miércoles, tampoco estaría acompañando esta marcha? ¿Qué lectura hace de esto? La burocracia de la CGT tiene resueltos sus problemas sociales. Ellos no figuran entre los 52% de pobreza, están lejísimos de eso, no van a sacrificar ese beneficio, ese lucro que le ha dado el Estado, no lo van a sacrificar. Acaban de hacer un acuerdo con el gobierno por una ley laboral contraria a los trabajadores, donde el premio o el precio del acuerdo es la manutención del control de las obras sociales por parte de la burocracia de la CGT. Viejo reclamo de la CGT, ¿no? Viejo apetito de ellos. Entonces usted no puede esperar en un momento catastrófico para una nación, porque el 52,9 es catastrófico y el índice de indigencia es catastrófico, estamos en una situación catastrófica. Usted no puede esperar de sectores que tienen una posición privilegiada a fuerza de arreglos con el Estado, confiscación de las organizaciones sindicales que no fueron creadas para que se enriquezcan unos pocos, sino para defender el valor de la fuerza de trabajo. Usted no puede esperar de ellos ninguna iniciativa importante. Esto es una fantasía. Se lo digo rotundamente porque esto es objetivamente así. Te voy a mostrar algo más. En las movilizaciones universitarias hay un elemento nuevo. El 48% de los estudiantes están debajo del nivel de la pobreza. Sí. Entonces, ¿qué es una manifestación educacional? ¿No es social lo de mañana? Quiero decir, lo de la marcha universitaria. Sí. Es social también. Es decir, ahí termina otro proceso, y naturalmente que la juventud no se la va a conquistar Milei, habiendo llevado en una velocidad fenomenal, aumentado 10 a 15 puntos la pobreza, inclusive en estos sectores. Hay muchos sectores universitarios que no continúan su carrera porque tienen que trabajar. Y hay otros que se aprietan para poder recibirse rápido en busca de digamos, una alternativa. Ahora, la marcha universitaria de mañana ya está arreglada entre los rectores y el gobierno. El gobierno va a vetar esa ley, o si no la veta es porque llegó a un acuerdo con los que dirigen esta manifestación, los rectores, la Unión Cívica Radical. Mire,
le voy a decir una cosa, acaba de haber una crisis en el Ministerio de la Salud. Se ha desplazado el ministro y han puesto otro. Este hombre, que se llama Mario Lugones, entra como ministro de Salud junto con sectores del radicalismo que tienen influencia en la universidad. Se puede decir que a través de este hombre, Coti Massilia, Barrio Nuevo, son los hombres que han dado los diarios, y las camarillas que dirigen las universidades vinculadas a Lutoya, todos ellos, ponen un pie dentro del gobierno. Y si llega a vetarlo, lo va a hacer con la mirada puesta en que al final el presupuesto universitario se va a discutir como parte del presupuesto del año 2025 que ya se presentó. Es decir, va a cambiar el eje. Y ya ustedes tienen un presupuesto bueno, vengan acá al Congreso y discutamos el presupuesto 2025. Y con lo cual dilata, porque ya estamos en octubre. Sí. El 2021 termina en noviembre. Y en todo esto son cómplices. Es decir, la crisis aterroriza a los que se benefician de esta crisis y no quieren movilizar absolutamente nada y darle una proyección que ponga en peligro el status quo. Un status quo que una persona, un argentino normal, debería querer que cambie, que se destruya el status quo, porque el status quo son 65% de niños en el estado de pobreza. Yo abiertamente lucho contra este status quo. Participé en la movilización universitaria buscando darle otra orientación. Lo mismo en fuerza política, que es política obrera. Bueno, así están las cosas. Pero de esto van a hacer algo muy poderoso. Costará, habrá dolores, pero tiene que nacer algo poderoso porque la sociedad argentina no se va a suicidar. Cierro con esto y le planteo casi la necesidad de ampliar sobre esto o cerrar este reportaje casi con una frivolidad, ¿no? Que tiene que ver con algo que mencioné cuando comencé, de esta gente que se regocija con el dolor ajeno. Gasificaron a los jubilados con gas que cuesta más que lo que estaban pidiendo de aumento. El gas costaba más caro que el aumento. Y luego de eso vino un asado, ¿no? Casi un hecho frívolo frente a este contexto que está explicando. Pero quiero detenerme esto porque lo escuché hablar a Altamira respecto de este tema, que no es algo que se enmarque dentro de una decisión espasmódica. Tiene un marco teórico y tiene una explicación. Me gustaría que la comparta con nosotros, José. Arbitrariedad. El mostrarse arbitrario, claro, frente al pueblo, el mostrarse despótico, es una tentativa de que el pueblo se convenza de que la autoridad es invencible. Entonces, en una situación muy dolorosa, usted, yo, no sé, la gente que nosotros conocemos, va a socorrer o va a ayudar a la persona que está siendo perjudicada. Claro. No es así acá. Acá lo que hay que mostrar de parte del poder es la necesidad de que, además de ser castigados por una política económica, los trabajadores se convenzan de que no pueden contra el poder. Por ejemplo, una forma es, digamos, un asado, vamos diciendo, miren, esperen al 2025, esperen al 2027. Ese es el lenguaje de los opositores. Para Milei es un lenguaje concesivo. Acá no hay 2025 ni 2027, pero si se van a producir las elecciones. Pero acá nosotros tenemos esta autoridad, tenemos esta convicción y actuamos de esta manera. Yo tengo muchos ejemplos para mostrarle en torno a esto, en donde la manifestación, la expresión de soberbia frente al humilde es para transformar al humilde en una persona resignada. Claro. Es una técnica. Por eso yo, cuando tengo que escribir, uso un lenguaje desafiante con respecto al gobierno, un lenguaje desafiante de su autoridad moralmente y en todos los aspectos. Algo que, por ejemplo, no hacía con otro gobierno, que lo criticaba muy duramente, pero que no veía la necesidad de bajarles el copete.
que quebrar esa autoridad. No puedo decir que Argentina ha caído en una situación tan grave que un imbécil se ha hecho cargo del proceso económico. Yo ya tuiteé una cosa que leí en una publicación norteamericana, Libertaria, para que usted vea qué grupo de imbéciles que son detrás de su doctrina. Resulta que el candidato a vicepresidente de Trump dijo que la reglamentación estatal que ordena asientos para niños en los automóviles es perjudicial para el desarrollo de las familias. Y ayer salió una publicación que lo apoyó. En el afán de criticar una regulación que tiene por propósito evitar que en el tránsito los niños no sufran un accidente, no tienen que eliminar esa reglamentación. Porque este tipo de reglamentaciones conspiran contra familias numerosas. O contra un negocio, qué sé yo. La cuenta es la imbecilidad al máximo, pero que tiende a apuntar a una sociedad donde el que tiene poder, tiene fuerza y tiene riqueza, puede abusarse como quiera y no debe haber ningún mediador. El Estado siempre ha defendido los intereses de la clase que domina, pero para eso ha cumplido una función mediadora. Exacto. Le ha dicho a los trabajadores, mirá, está bien, yo represento el capital, me reúno con los empresarios, vos nunca te doy pelota, pero a través del Parlamento, a través de la Secretaría de Trabajo, lo que fuere, voy a jugar un rol de mediación. Esto, yo lo llamo, no digo que son libertarios, yo lo llamo liberticidas. Liberticidas, escuché eso. Liberticidas. Hemos abolido de nuestro lenguaje partidario la palabra libertario, porque libertarios, originalmente y todavía, era el mote que se le daba a los anarquistas. A los anarquistas quiere decir gente de izquierda, pero no que no era socialista, sino anarquista. Y esto usurparon el nombre de este movimiento que en algunos países fue histórico, en España, en Italia. Bueno, en Argentina fue el que inició el movimiento obrero argentino, el anarquismo. Claro. Entonces nosotros decimos liberticidas. Creadores del sindicalismo, por ejemplo. El primer sindicato en Argentina fue el panadero. Los primeros sindicatos argentinos eran anarquistas. ¿No es cierto? Entonces imagínense la usurpación que hace Milei. El Milei liberticida, manda a la policía, le echa gas pimienta, no permite manifestarse, es una violación a la Constitución Nacional, la protesta, lo que fuere, no se puede confundir. Es mucho más importante el derecho político a manifestarse que un momentáneo, como se dice, obstáculo para caminar, para felicitar. ¿Se entiende? Sí, absolutamente. Eso es indudable. La democracia política está por encima de la ley del tránsito. Eso lo entiende cualquiera que defienda la democracia.